llamado Familia Amiga. Bueno, en realidad tiene la historia de la creación es muy larga. Voy a hacer la concreta de la campaña, que es lo más importante. Todo el sistema de protección para los niños requiere de una transformación muy profunda. Tenemos una legislación de protección de principios del siglo XXI, pero todavía tenemos instituciones y prácticas que responden al siglo pasado. Y esa transición es necesaria hacerla. Y en el ámbito del cuidado de los niños es quizás donde más énfasis hay que poner, y por eso es la intención de desarrollar esta campaña, que lo que intenta es que los niños no sean más cuidados en instituciones estatales de tipo hogares, sino que más bien el cuidado de esos niños se haga en un contexto familiar, que es, en definitiva, lo que recomienda toda la literatura especializada, los organismos internacionales y la evidencia empírica. Es decir, los niños necesitan ser cuidados en contextos familiares y no institucionales, porque los efectos que tiene el cuidado en instituciones, por mejor que estas instituciones sean, claro, siempre tienen una desventaja absolutamente notoria en relación a lo que los niños reciben cuando tienen un cuidado familiar. Ahora, muchos que nos están escuchando pueden decir, bueno, esto es adopción, digamos. ¿Qué diferencia hay conceptualmente entre la adopción y este programa? Eso es muy importante plantearlo en el marco de la campaña. La campaña está convocando a familias para cuidados transitorios. Las causas por las cuales un niño o un grupo de hermanos necesitan de la protección del Estado son infinitas. Hay diversas situaciones. Hay algunas que son de mayor tiempo, otras que son por tiempos muy concretos, espacios muy cortos de tiempo, que necesitan del cuidado o la separación de sus familias de origen y requieren, por lo tanto, distintos tipos de familias, perfiles de familias distintas. Pero en definitiva, la campaña está dirigida a un conjunto de familias que cuiden los niños transitoriamente. El proceso de adopción es un proceso final, digamos, de un proceso de separación definitiva. Es cuando ya no hay ninguna otra alternativa de que ese niño, esa niña, ese grupo de hermanos pueda volver a su familia de origen que fue de la cual fue separado transitoriamente. Y cuando se habla de transición, ¿en cuánto tiempo estamos hablando y de qué depende? Bueno, las razones por las cuales los niños son separados, como decía anteriormente, son diversas. Depende de las capacidades que pueda recuperar esa familia, esa mamá, ese padre o ese grupo de familiares que puedan hacerse cargo de ese cuidado, de recuperar esa capacidad de cuidar y sostener. A veces eso se puede dar de manera más fácil y a veces eso requiere de tiempos mucho más prolongados. Cuando los tiempos son prolongados, la intención siempre va a ser ir por la vía final, digamos, ir por la vía de la adopción, en la medida que para un niño, sobre todo en las edades más tempranas, el tiempo es una cosa muy importante. Un mes de un niño separado de cuidados o de cuidados que no son adecuados tienen efectos muy fuertes en la vida de ese niño. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos en los tiempos en que esos niños están. ¿Esta familia amiga qué características tiene que tener y cómo se realiza, cómo se llega? Bueno, las características de las familias pueden ser muy amplias, ¿no? Estamos apelando a un modelo familiar. Todos sabemos que el país tiene hoy distintos tipos de arreglos familiares y todos absolutamente legítimos. Lo que nos miramos especialmente son las características de esas personas para poder efectuar efectivamente un cuidado. Obviamente tenemos algunos criterios generales. Por ejemplo, tienen que ser mayores de 25 años, pueden estar o no en parejas, quienes cuidas, a diferencia de otros modelos que hemos tenido en la institución. Ya no es solamente la cuidadora, sino que es el núcleo familiar lo que miramos, las condiciones que ese núcleo familiar tiene para poder sostener el cuidado de uno o más niños en un hogar, las condiciones materiales para poder hacerlo. Cuando digo condiciones materiales, están referidas a la alimentación, a la educación y a la infraestructura de la casa. ¿Reciben un dinero por parte del INAU? Nosotros tenemos un aporte para el niño que depende de las características. El niño del grupo de hermanos va entre una BPC y 5 BPC. Hay que también tener en cuenta que hay niños que tienen condiciones de salud a veces muy precarias y por lo tanto requieren de cuidados muy especiales, tratamientos, apoyos de otra naturaleza. Por lo tanto, siempre evaluamos las condiciones de la familia y a su vez lo que requerirían de apoyo para poder tener
un cuidado adecuado a las características de ese niño o de esa niña. Hay algo que no me quedó claro. ¿Cuánto tiempo pueden estar con estas familias? Bueno, depende de la edad de los niños, pero pueden ser de meses a algunos años. En general, nosotros la prioridad y enfocamos en la campaña un tipo de familia que pueda cuidar niños de 0 a 5 años. ¿Por qué? Porque los niños de 0 a 5 años son los niños más vulnerables. Ya de por sí el hecho de que el Estado haya tenido que intervenir para darle protección a ese niño es porque algo sucedió en la vida de ese niño que ya de por sí fue traumático. Por lo tanto, resolver el tema del cuidado de ese niño es algo urgente. Cuanto menos es el tiempo que están en condiciones de inestabilidad, esto es, en una familia de acogida o una familia amiga, es mucho mejor para el niño. Ahora, esto si bien es fabuloso, también puede causar que haya obviamente que se encariñen, que surja el amor Claro. entre la familia y que quieran seguir estando juntos. ¿Cómo se manejarían ante esa situación? Por eso el proceso de inscripción y selección es un proceso que lleva un tiempo y está acompañado de una serie de procedimientos que tienen que ver con esto, con preparar a la familia y a sus miembros para lo que va a suceder. A veces yo pongo un ejemplo que nos pasa o nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Ocurre algo en la vida de la familia de un hermano nuestro y sus hijos se vienen a vivir transitoriamente con nosotros porque hasta que se solucione una crisis familiar o lo que pueda suceder, eso no nos genera... Si bien el vínculo afectivo y de amor está presente, en el momento que tienen que volver con su familia no nos genera mayor trauma y ese vínculo se mantiene. Bueno, aspiramos a un tipo de relacionamiento O de sea, esta ¿acá el vínculo se naturaleza. mantendría con esos niños? ¿Podrían seguir viéndolos y tener un contacto o no? Bueno, siempre aspiramos que lo que son personas referentes y significativas para los niños puedan mantener un vínculo hasta que esas personas determinen de que así lo quieren tener. Es decir, eso es lo más sano, lo que tratamos de buscar es eso. A veces sucede esto que se decía al principio, de que una familia de acogida tiene un vínculo tan fuerte con el niño que lo quiere incorporar definitivamente. Y ahí sí tenemos un problema y por eso es que tenemos algunos procedimientos de selección para tratar de que los riesgos de que eso suceda sean menores. No hay ningún método de ninguna naturaleza en el proceso de selección que nos garantice 100% que la familia que elegimos y la familia donde un niño o una niña va a ir sea una familia perfecta y que no va a haber ningún problema. Ahora, pasado un tiempo límite, por ejemplo, no sé, X cantidad de años, si el niño no vuelve con la familia de origen, ¿se puede quedar en esa casa? O sea, ¿se puede empezar un periodo de adopción, por ejemplo, o contar como parte de...? Cuando el tiempo que está un niño o una niña en una familia se extiende demasiado, obviamente que la recomendación, porque la determinación de un proceso de adopción no es de INAU, sino de un juez, lo que se le recomienda al juez es iniciar un proceso de condición de adoptabilidad, que así se llama el procedimiento, porque en definitiva ese niño ya no tiene posibilidad de retornar a su núcleo familiar de origen. Y por último quiero hacer una precisión en este tema. Nuestra primera prioridad en el marco de la campaña es el fortalecimiento de las capacidades de cuidados o capacidades parentales en el contexto familiar donde ya están los niños y tratar de evitar las separaciones. Ese es nuestro primer objetivo como institución. Si por alguna razón tienen que ser separados, lo que tratamos siempre es buscar un familiar cercano. Por eso le llamamos al modelo familia extensa. Una tía, un tío, una abuela, un familiar cercano que pueda darle continuidad al cuidado de ese niño. Y si tampoco encontramos en el contexto de ese niño una familia, alguien familiar cercano, bueno, ahí sí apelamos a este modelo que de familia amiga, una familia ajena, que no ha participado, que no tiene vínculos anteriores con este niño para que pueda ser cuidado. ¿Qué características tiene que tener esa familia? O sea, una propiedad, con además trabajo para, o sea, que esté la figura paterna y materna, que no tengan niños, que sí tengan niños propios. ¿Cuál es lo principal que tiene que tener? Yo decía al principio que no estamos apelando a ningún modelo familiar estricto. Lo que nos importa son las capacidades de cuidado que pueda tener ese núcleo familiar. Puede ser una persona sola y tiene capacidades para cuidar, puede ser pareja y también Lo importante es la edad, ¿no? Mayores de 25. Mayores de 25 por el tema de la capacidad. Es decir, una persona de mucha edad, cuidar a un niño
de escasa edad les genera dificultades, eso lo sabemos todos, por eso la biología es sabia y nos da la posibilidad de tener hijos a determinada edad, porque es cuando tenemos fuerza para poder acompañarlos y sostenerlos. También hay gente adulta que ha cuidado niños y lo puede hacer, es decir, hay situaciones que se pueden tener en cuenta, pero apelamos que sea una familia que tenga capacidad de cuidado y no tanto que se circunscriba a un modelo familiar específico. Y las condiciones materiales tienen que ser las básicas. Obviamente que a un niño que ha sido separado de los cuidados familiares en condiciones adversas, no la podemos incorporar a una familia que reproduzca las mismas dificultades. Tiene que tener unas condiciones de vida aceptables, y con esto no quiero decir que tenga que ser una familia de clase media alta para poder cuidar niños. Bien. Lo que importa a nosotros y lo que es necesario para los niños es el tipo de vínculo que establecemos con ellos. Rodríguez, ¿cómo se postulan las posibles familias amigas? ¿Cuál es el procedimiento a realizar? Bueno, tenemos una vía muy fácil, que es la página web de la institución, www.inau.gov.ui/familia amiga. Ahí, si entran en la página web, inclusive aparece como primera banner el formulario de inscripción. Desde ese momento ya quedan inscriptos y van a ser contactados por los equipos técnicos para iniciar los procesos de preparación y de selección. O los teléfonos institucionales que también están en la página web. Muy bien. Perfecto. Le agradecemos mucho el tiempo, Dardo. Es importante que la gente sepa, bueno, los alcances de este programa y, por supuesto, cómo llegar a él. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la difusión también. Bueno, muy bien, tenemos novedades de Arredo. Se enteraron que Arredo festeja